3 de la tarde con 17 minutos y bueno, este año el lema para el Día Mundial del Riñón, que fue ayer, ¿no? El jueves, bueno, es vivir bien con enfermedad renal. Usted sabe que es un tema muy complicado el hablar sobre los problemas renales y complicado porque mucha gente pues prefiere no hablar de ellos, ¿no? Tienen un problema del riñón, pero a veces creen que es otra cosa lo que les está afectando. Y tener un riñón enfermo es sin duda poner en un filito nuestra vida, ¿no? Si uno está enfermo del riñón, corre el riesgo de perder la vida. Y para hablar acerca de este tema, del Día Mundial del Riñón y por supuesto de la importancia de mantener unos riñones sanos, se encuentra vía Zoom y le agradezco Karina Renoir, quien es nefróloga adscrita al Hospital Civil de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Wendy, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora. Bueno, son dos pequeñitos, porque aparte todos son muy pequeñitos, ¿no? Los riñones, pero es parte fundamental de este funcionamiento que tenemos en el organismo. Y si uno nos falla, bueno, puede funcionar si el otro, pero si los dos llegan a tener fallas, pues nuestra vida pende de un hilo. Sí, Wendy, los riñones son unos órganos vitales, representan una pequeña parte de nuestra superficie corporal. Entre los dos van a pesar a promedio 300 gramos, Pequeñitos. pero fíjate que reciben el 25% de toda la sangre que bombea nuestro corazón, el 25% se va a los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones tienen que hacer algo con esa sangre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eliminar el exceso de toxinas, el exceso de agua, el exceso de minerales y ayudar a mantener el equilibrio en nuestro organismo que nosotros requerimos después de las funciones fisiológicas del día a día. Por lo tanto, son unos órganos que son considerados vitales. Aún así, son unos órganos muy nobles. Pueden perder gran parte de su función, es decir, pueden funcionar todavía en un 40, 50, 30% y las personas todavía no sentir molestias relacionadas con la falla de los riñones. Que ahí está el problema, precisamente, como es casi ya hasta el límite cuando uno empieza a tener ahora sí que sensaciones o problemas por la falla de un riñón, pues uno lo deja hasta el último, no se cuida o no lo percibe a Exacto. tiempo. Es una enfermedad muy común, más común de lo que las personas se pudieran imaginar. Y ya cuando a alguien le toca de la familia, dicen, híjoles, empiezan a ver y a buscar ayuda y se dan cuenta que son muchas las personas que padecen enfermedad renal crónica. Es silenciosa, pero es fácil de diagnosticar. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, primeramente, identificarnos factores de riesgo. Si yo soy una persona que tiene factores de riesgo para enfermedad renal crónica, entonces tengo que hacerme de manera temprana y oportuna los exámenes de detección. ¿Cuáles son los factores más comunes? Diabetes mal controlada o diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad, dieta alta en grasas y en proteínas, el uso de medicamentos, automedicarse, medicamentos para el dolor, antibióticos de uso repetitivo, etcétera. Ser mayor de 60 años y fumar y tener una persona, algún familiar directo que tenga enfermedad renal crónica. Si yo respondí que sí a una de estas preguntas, entonces tengo que acudir con mi médico para hacer una detección temprana. En México, 1 de cada 10 personas padece enfermedad renal crónica en alguno de sus grados evolutivos, desde los más leves hasta los más complicados, y la enfermedad es fácil de diagnosticar. Una química sanguínea para ver mi glucosa, la urea y la creatinina, un examen que se hace el mismo día y te lo entregan en ese ratito y no es muy costoso, y un examen general de orina buscando la presencia de proteínas en la orina. Y a ver, doctora, una vez que me realizo estos estudios y que el médico me dice, a ver, algo no está bien, quizá tengamos alguna falla en uno de sus riñones, ¿uno qué debe de hacer? O sea, al momento de que el riñón está dañado, ¿ya no hay vuelta atrás? Más bien es tratar de atender en ese momento lo que se está viviendo. No, sí hay vuelta atrás. Ah, ya. Aquí depende mucho de qué fue lo que ocasionó la falla en mis riñones.
Primero es importante aclarar que los riñones fallan en conjunto, se suma la función de uno y de otro, entonces cuando hablamos de disminución de la función de los riñones es de ambos, y es una pregunta muy común que hacen los pacientes, oiga, ¿solo me funciona uno o me funcionan los dos? En general lo que nosotros vemos en los estudios es la suma del funcionamiento de los dos riñones. Complementamos el diagnóstico con un ultrasonido renal, que es como tener una foto de los riñones. Con eso yo puedo ver si la persona tiene un riñón que no se desarrolló bien, o tiene quistes, o tiene piedritas, tiene algún tumor o alguna otra malformación que pudiera también propiciar el que tenga la enfermedad renal. Pero supongamos una persona que yo le digo, ¿sabes qué? Tus riñones en conjunto funcionan un 55%. Esto es una enfermedad renal crónica grado 3, es bajo, deberías de estar funcionando arriba del 100%, pero es por diabetes y por hipertensión, y no estás bien controlada tu diabetes, no estás bien controlada tu hipertensión, y además te acabo de diagnosticar un colesterol elevado. Si yo corrijo esos 3 factores, corrijo la diabetes, la hipertensión, doy manejo adecuado, modifico estilo de vida, dieta, bajo de peso, empiezo a hacer ejercicio, a tomar agua, dejo las bebidas altas en azúcar, etcétera, yo puedo, por un lado, frenar la progresión de la enfermedad renal, porque si no lo hago va a seguir avanzando la enfermedad, y por otro lado, incluso puedo revertir en algún grado y mejorar la funcionalidad de mis riñones. A lo mejor del 55% subo a 65, 60, 62%, lo cual es muy valioso. Además de estos factores de riesgo de los que usted me habla, ¿quién es más propenso a tener problemas de riñón? En los estudios que ustedes realizan, ¿se sabe si las mujeres, los hombres, hay alguna edad en específico? Aunque me decía, bueno, 60 años dentro de los factores de riesgo, pero ¿a partir de cuándo tenemos que prender la alerta para atendernos en estos casos? Mira, no hay una edad específica. El corte de 60 años obviamente es porque nuestros riñones envejecen igual que cualquier otro órgano, y a medida que avanzamos en edad mayor de 60 años, vamos a tomar menos agua, vamos a tener estados de deshidratación, polifarmacia, porque empezamos a tomar medicamentos para otras cosas y demás. Entonces eso sería considerado como parte del riesgo por envejecer. Lo otro es las personas jóvenes. Ya estamos viendo personas muy jóvenes de 40 años que llegan a requerir diálisis. Esto es porque ya estamos diagnosticando diabetes tipo 2 en personas de 30, 32, 35 años, y entonces a los 40, 45 ya tenemos estos factores tradicionales para la enfermedad renal. Y ya desgraciadamente muchos a los 45, 40 años ya requieren diálisis para tratar el grado de avance de la enfermedad renal. Y otro pico de edad es en personas jóvenes entre 15 y 25 años. Aquí sí se ha relacionado más con el género masculino, afecta más a los hombres, y se cree que tenga que ver con condiciones genéticas, es decir, si mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá o alguien tuvo enfermedad renal, yo estoy en riesgo. Segundo, son personas que habitualmente tienen trabajo físico, que trabajan en la obra, que trabajan en el campo, cortadores de caña, etcétera, que están expuestos a altas temperaturas, a pesticidas o agroquímicos, y que llevan una hidratación irregular por las horas de jornada de trabajo que tienen, y además muchas veces en lugar de hidratarse con agua, se hidratan con bebidas altas en azúcar como los refrescos, y sospechamos que les causa una deshidratación crónica y daño renal. Entonces vemos jóvenes entre 15 y 25 años, desgraciadamente, principalmente hombres, que llegan ya al hospital requiriendo diálisis urgente. Doctora, tocó un tema muy importante y muchos nos lo han dicho, ¿no? Toma agua y esto te va a ayudar. ¿Para qué sirve el agua y por qué la importancia del agua y la relación con los riñones? Bueno, yo le digo a mis pacientes, a los que detecto de manera temprana, digo, al riñón sano hay que echarle agua, ¿no? Y mucho del lema de este año del Día Mundial del Riñón es vivir bien con enfermedad renal. Entonces, vivir bien con enfermedad renal primero involucra que yo conozca mi factor de riesgo, que identifique si tengo enfermedad renal. Si estoy en etapas tempranas, yo puedo modificar hábitos, entre ellos el tomar agua para revertir la enfermedad, y también tiene que ver con cuestiones de autocuidado y empoderamiento. El agua es el líquido que nos da la naturaleza para hidratarnos. Todas las demás bebidas fueron en su mayoría inventadas por los seres humanos, ¿no? Tenemos el agua, tenemos los tés, el café probablemente, pero todo lo demás, sobre todo las bebidas altas en azúcar y las bebidas carbonatadas,
altas en azúcar, como por ejemplo los jugos que damos muchas veces a los niños, o las bebidas carbonatadas con azúcar, refrescos en general. Lo que hacen es, me dan un gran aporte de energía que no necesito. Eso me va a condicionar una inflamación crónica, me va a condicionar alteraciones en el metabolismo de la glucosa, me va a predisponer obesidad, diabetes, etcétera. Y a su vez, todas las sustancias que contienen los refrescos son tóxicas directamente a los riñones. Entonces, la mejor manera de hidratarnos es tomando agua. Luego, segunda pregunta, y agua a lo largo del día, porque yo tengo que estar hidratándome a lo largo del día. Lo segundo que me preguntan es, ¿cuánto debo de tomar agua? El mejor indicador de tu estado de hidratación es el color de tu orina. La orina debe de ser color prácticamente transparente o amarillo paja. Si está más concentrada, tengo que incrementar mi cantidad de agua. Si está en ese color, mantengo ese estado de hidratación. Y ahora lo que le preguntaba también, ¿por qué la relación? ¿Qué hace el agua? ¿Va limpiando el riñón o ayuda al riñón a desechar todas estas toxinas que tiene acumuladas? Nosotros generamos o producimos sustancias de desecho, ácidos orgánicos y solutos que tienen que ser eliminados a través de los riñones. Para ello, los riñones tienen algo que se llama capacidad máxima de concentración y de dilución de solutos. Yo estos solutos, estas toxinas las voy a producir así no coma nada y no haga nada. Es parte de mi metabolismo basal, nada más por existir y respirar. Si los riñones se ven continuamente forzados a producir orina concentrada, esto crea una carga para los riñones y además no eliminamos de forma adecuada todas las toxinas que podríamos tener. Esto es, una persona diariamente necesita por lo menos 500 mililitros de líquido para ser eliminado a través de la orina. Pero mucho depende de la calidad del líquido también. Entonces, volvemos a lo mismo. La mejor manera de hidratarnos es con agua. Perfecto. Entonces, doctora, ¿me permite hacer una pausa? Nada más regresamos ya para cerrar esta conversación. Muchas gracias. No se vaya, seguimos. 3 de la tarde con 32 minutos. Estamos platicando con la doctora Karina Renoir acerca de la importancia de cuidar de nuestros riñones. Y bueno, doctora, ya para cerrar, ¿cuáles serían las sugerencias como nefróloga usted que daría a todos quienes nos están escuchando y que quizá pues no han tenido la delicadeza de cuidar los riñones, no toman agua o tienen un dolorcito y lo dejan pasar? ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctora? Mira, gracias. Hay 8 recomendaciones o reglas de oro básicas para mantener a nuestros riñones sanos. Lo primero es mantenernos en forma y activos. Segundo es llevar un buen control de nuestras glucosas en sangre. Tengo diabetes o si estoy propenso a. Tercero es mantener buenos niveles de presión arterial. Cuarta es alimentarnos sanamente y cuidar nuestro cuerpo. Y aquí también viene el evitar el exceso de sal en los alimentos. Quinto es tomar agua, como les mencioné, verifiquen el color de su orina, debe de ser una orina color paja. Sexto es no fumar. Séptimo es no automedicarnos. Y por último, identificar si tengo factores de riesgo, algún familiar, tengo más de 60 años, si tomo varios medicamentos, si tengo varias enfermedades, acudir con los profesionales de salud para tratar de identificar de manera temprana la enfermedad renal. Pues ahí están las recomendaciones, doctora. Yo le agradezco mucho esta conversación y pues a cuidar los riñoncitos. Son pequeñitos, pero gracias, son, como dice usted, vitales, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Wendy. A usted. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La doctora Karina Renoir, ella es nefróloga adscrita al Hospital Civil de Guadalajara. Son ya de las 3 de la tarde con 34 minutos.